¿Sabes cuáles son los riesgos que están transformando el mundo de los negocios? Ciberseguridad, sostenibilidad, inteligencia artificial, cambios normativos. El presente es complejo y el futuro incierto. Pero en este escenario cambiante hay algo que sí puedes tener, una visión clara. Mapa de Riesgos es el nuevo podcast de ALDE Business School, donde analizamos los grandes desafíos globales desde la gestión estratégica, el compliance, la sostenibilidad y el liderazgo profesional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de ALDE Mapa de Riesgos. Hoy estoy con Beatriz Toribio. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tu entorno es, no sé si estás habituada, pero creo que sí, estar con micros, conversar. ¿Es Sí, tu día a día? conversar sí. Con micros, tengo que decir que me estreno aquí con un podcast. Pues nada, esperemos que la experiencia sea gratificante. Creo que vamos a hablar de sostenibilidad, pero particularmente desde el punto de vista de cómo construir una marca, ¿no? O sea, cómo llevar el concepto de sostenibilidad a algo creíble y sólido, porque te dedicas básicamente a la comunicación y creo que vamos a conversar de esto. Sí. Muy bien. Antes de arrancar, tómate 30 segundos para contarle a la audiencia quién eres, qué haces, cuál es tu autoridad para hablar de esto, que te conozcan un poquito mejor. Bueno, pues soy Beatriz Toribio, soy directora de comunicación en Allianz Partners, que somos una compañía del grupo Allianz, que estamos principalmente centrados en seguros un poquito más innovadores, el seguro de viaje, que también somos líderes, y luego todo lo que tiene que ver con asistencia a las personas en momentos clave, asistencia a la movilidad, en el hogar, también cuando vas de viaje, que luego de hecho hablaré un poquito de esto porque está vinculado, aunque parezca que no, está vinculado también con la sostenibilidad. Sí, ahí tengo una pregunta para ti porque quiero profundizar en esa parte, sí. Y nada, bueno, y pues eso, me encargo sobre todo de la parte de comunicación corporativa que integra comunicación externa y comunicación interna, y luego además de todo lo que son las relaciones con organizaciones sin ánimo de lucro y todo lo que son relaciones institucionales. Uh-huh. Muy bien. O sea, profundizáis en el concepto de sostenibilidad, es una de vuestras estrategias de posicionamiento. Sí, bueno, de hecho es bastante curioso porque hace 5 años creo que fue, llegó a la compañía como CEO Borja Díaz, que bueno, es como nuestro capitán, vamos a llamarlo así. Y una de las primeras cosas que hizo cuando vino a Allianz Partners fue el organizar un comité de sostenibilidad donde hay distintos actores de la compañía que son importantes para cuidar de los distintos ejes sostenibles, digámoslo así. Y de hecho en el comité está la directora de recursos humanos, la persona que gestiona todo lo que es el bienestar de los empleados, y luego el que tiene una visión, por supuesto, global, completamente transversal, y de toda la parte de gobernanza de la compañía. Y entonces él se encargó de convocar estos comités de sostenibilidad o estas comisiones de forma regular, y fue a partir de ahí que dentro de la compañía aquí en España, de la unidad de negocio, comprendimos que era súper importante el tener estas reuniones, no solo para simplemente decir, oye, somos sostenibles, sino el ver qué acciones vamos a hacer, cómo se alinean con la estrategia global de la compañía, y en base a eso poder construir una estrategia de sostenibilidad o una estrategia ESG. Ok. Fíjate, te voy a contar mi percepción sobre el tema de sostenibilidad, a ver qué piensas tú al respecto. Fíjate, yo me dedico a hacer consultoría en empresa, sobre todo para temas de posicionamiento, startups, etcétera, ¿no? Y muchas veces a los emprendedores y a los empresarios hago una pregunta, y es, ¿cuál es tu diferencial para que la gente elija tu propuesta frente a todas las alternativas? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es la razón por la que tú captas clientes, ¿no? Lo curioso es que hay gente que me mira con una cara rara, ¿no? Como diciendo, caramba, nunca me habían preguntado eso. Pues vendo, ¿no? Sí. Sí. Y luego el que no sabe te manda la respuesta comodín, que es por calidad-precio. Esa palabra que está totalmente ya vacía de contenido, es ambigua, como digo, es un comodín, ¿no? Yo me pregunto, del mismo modo que calidad-precio era el comodín de antes, ¿no? Que utilizábamos de modo clásico para decir, este es mi diferencial, ¿la sostenibilidad puede acabar siendo el comodín del futuro? Es decir, cuando le preguntes a la gente por qué te tengo que comprar a ti, que todo el mundo te diga por sostenibilidad. Caminamos hacia ese lado de abusar de ella podemos acabar vaciando la palabra de contenido. ¿Cómo lo ves?
Creo que hace unos años, a lo mejor hace 5 años, estábamos incurriendo a lo mejor en ese defecto, ¿no? De abusar demasiado de la palabra sostenibilidad. Pero bueno, también fue como cuando se puso de moda la palabra innovación. O sea, es como, yo creo que hay temáticas que se vinculan a las empresas, ¿no? Y entienden como, o al revés, o las empresas como que se intentan adherir a ciertos conceptos que surgen, que son novedosos y todos ahora somos súper innovadores, somos súper sostenibles. Entonces, yo creo que hace años, hace 5 años o 10 años, sí que apareció sostenibilidad y todas las empresas se querían ahí vincular. Personalmente creo que ahora mismo o sea, la sostenibilidad sí que está más arraigada, o por lo menos las intenciones sostenibles de las compañías, porque ya la moda no vale. O sea, las modas al final son pasajeras. Sí. Y de otro lado también, por ejemplo, nosotros hacemos estudios regulares sobre las líneas de negocio en las que trabajamos. Una de ellas es viaje y, de hecho, en el último índice que ha salido de confianza de los viajeros para este verano, salían datos que son súper curiosos, porque figuraba que más de un 51% creo que era, de los europeos estaban dispuestos a cambiar su forma de viajar en cuanto a el alojamiento y el transporte, con tal de ser un poquito más sostenibles y dejar una menor huella de carbono. Que en el caso de los españoles ascendía al 60%, que también somos muy sostenibles al parecer, que está genial. Pero bueno, por decir que es el propio consumidor el que realmente exige ese punto de sostenibilidad, que sí que le preocupa la huella que está dejando. Entonces, poco a poco se va a ir adhiriendo también a compañías que sean sostenibles en esencia, o que es muy complicado para algunas industrias a lo mejor hacer una descarbonización total, pero sí que se puede mover en los distintos ejes sostenibles. O sea, a lo mejor no puedes moverte tanto en la E de medio ambiente porque pues tienes unos costes y es más complicado a lo mejor y te lleva la transición más tiempo, pero sí te puedes mover en la S para intentar compensar y intentar hacer algo bueno por la sociedad y por las personas y las comunidades. O sea, a ver si lo entendí. Era como que si la sostenibilidad hace tiempo como que se pusiera de moda y se metió todo el mundo dentro, pero al final lo que tienes es que tener esa esencia, porque si no te caes, ¿no? Entonces, las empresas que realmente se sumaron al carro de la sostenibilidad, pero que no estaba soportado por unos valores, tuvieron que acabar saliéndose, ¿no? Y por eso crees que ahora el concepto está un poco más puro de lo que estuvo hace tiempo, algo así. Sí, o sea, yo creo que el concepto está más puro porque ya no es una moda como tal. O tú intentas hacer acciones que realmente te lleven hacia un cuidado del medio ambiente y de la sociedad, o intentas hacer algo mejor de cara al futuro, o no lo haces. Entonces, yo no digo que las compañías que no lo hayan hecho de forma esencial se hayan caído y ya no existan. Sí que creo que poco a poco van a ir perdiendo mercado, porque el consumidor sí que lo exige. Porque el consumidor sí que es cada vez más consciente de la huella que deja y quiere que ésta sea positiva, no sea negativa. Es algo que le preocupa realmente. ¿Tenemos alguna manera de distinguir cuando una empresa realmente se cree lo que está diciendo cuando estamos en conceptos de greenwashing? O sea, ¿tenemos alguna manera, los consumidores, de descubrir si esta empresa que se vende como sostenible realmente lo hace o por ahí hay... Bueno, es como todo, es como lo de... A ver, el greenwashing realmente es que ha habido distintas organizaciones que han puesto un poco en oposición las campañas de marketing con los hechos y los KPIs de las compañías y han dicho, oye, esto no cuadra. Entonces, cuando esto lo hace una compañía y cuando lo hace una organización sobre una compañía y es flagrante, que se ve claramente que no hay ese match entre lo que digo y lo que hago, es cuando surge una crisis reputacional. Entonces ahí es fácil para el consumidor porque decir, es que yo acabo de ver esto en medios, esta compañía a mí no me está generando ningún tipo de confianza, lo que me están diciendo no es verdad. Entonces ahí es la forma de identificarlo. Luego yo creo que de momento no existe una app que vayas ahí diciendo, venga, voy a ponerle la etiqueta a esto y a ver si es sostenible o no. Sí, es como lo de el cliente es lo primero, la atención al cliente, que se presumía tanto y no lo descubres hasta que tienes una contingencia y entonces reclamas, ¿no? Y ahí ves si realmente te tratan como presumen o realmente eres uno más, ¿no? Entiendo que sea algo parecido.
Sí, además que, bueno, luego hay que ser también, yo creo, conscientes de lo que cada uno a su escala puede hacer. Nosotros en el sector asegurador podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo nos movemos en la S y en la G. En lo social y en la gobernanza, porque lo que es medioambiental, por ejemplo, los seguros es un poco más complicado, o sea, porque es algo intangible. Sí, exacto. Entonces, Eso, mira, esa era una pregunta que sí te quería hacer, porque cuando hablamos de sostenibilidad lo vemos muy claro en empresas fabriles que hacen ujú, cualquier tipo de producto. Entonces pensamos en cómo se aprovisionan de materia prima, cómo son todo el proceso productivo, incluso la implicación de personas, cómo están siendo tratadas en las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo vemos muy claro. sí. Pero cuando una empresa de servicios, podían ser seguros, banca, etcétera, se posiciona como sostenible, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que hace que un servicio acabe siendo sostenible? Dame algún tipo, ¿qué hacéis? Bueno, yo sí tengo algún ejemplo que puede estar vinculado con medio ambiente, pero porque también llevamos la parte de asistencia. Entonces, por ejemplo, la asistencia en movilidad es fácil, entre comillas. Bueno, o incluso seguros. Estamos trabajando para seguros de micromovilidad, que son nuevas modalidades de movilidad, sobre todo perdón, sobre todo en las ciudades, pues e-bikes, patinetes, ¿no? O sea, Ujú, porque hay que garantizar que puedan circular con unos mínimos de seguridad, ujú. que creo que esto ya lo hemos estado viendo en los últimos meses e incluso años. Y entonces el proporcionar unas soluciones para asegurar vehículos que son menos contaminantes, bueno, ya es un Ujú. ejemplo claro de, bueno, que te estás intentando hacer algo en la parte medioambiental. Luego, en la parte de asistencia es más fácil, porque, por ejemplo, hay soluciones como la reparación in situ, cuando tienes una avería con tu coche y te quedas tirado en la carretera, el hecho de que vayan a arreglar el vehículo donde se ha producido la avería y que no te tengan que derivar al taller, ya está ahorrando un mínimo a lo mejor de 30 kilómetros por siniestro. Esto supone, lo que lo hemos estado calculando, un 60% menos de emisiones de CO2. Trabajáis con métricas de este estilo, Sí, evidentemente, ¿no? sí, O los sea, compañeros de asistencia en carretera tienen todos los datos para ir viendo un poco también cómo podemos intentar incidir y hacer nuestra actividad un poquito más sostenible. Luego también el trabajo con proveedores de asistencia en carretera. Pues no es lo mismo que te vaya a hacer la asistencia una grúa eléctrica que una grúa de combustible tradicional. fíjate, a mí o sea, me resulta atractivo que sí que haya esto, ¿no? Pero casi percibo como que falta el comunicarlo. O sea, ¿tú crees que la gente es consciente de que detrás de todos estos servicios hay este cuidado y estas métricas, estos KPI, esta huella de carbono, todo esto? ¿Hay esta medición? ¿Crees que la población es consciente que las empresas están haciendo eso? ¿O todavía nos queda ahí un camino para, no sé, evidenciarlo, posicionarse? ¿Cómo ves eso? Bueno, todavía queda camino. Sobre todo eso depende de qué sectores. Es lo que comentabas, ¿no? Que, por ejemplo, en el sector de la venta al por menor es mucho más claro, porque incluso en tus propias etiquetas ya puedes decir emisiones cero o todo con algodón Sí, orgánico. O sí. sea, puedes puedes impregnar los mensajes incluso en los propios bienes. En algo que es más intangible y que es de servicios, es un poco más complicado que el cliente entienda la importancia de lo que está contratando o de lo que está utilizando. Iba a poner otro ejemplo que me parece súper interesante, de también vinculado al seguro de viaje, que esto sí que lo desconoce la gente y de hecho nosotros estamos intentando compartir y difundir este mensaje lo máximo posible con la Organización Mundial del Turismo, que somos miembros adheridos, que es el concepto del seguro de viaje como herramienta de sostenibilidad financiera y de salud. Y dices, no Sí, ¿qué entiendo, significa ¿no? eso? ¿Qué Pónmelo. me estás contando? Sí. Tradúcemelo a la calle. ¿Qué significa eso? Pues tú, por ejemplo, o sea, ejemplo práctico, ¿vale? ¿Dónde te apetece irte de vacaciones? ¿El lugar más exótico? No lo sé, pues yo qué sé, Namibia. Namibia. Uf, ese es bueno, ¿eh? Venga. Vale, ¿vas a viajar con seguro o sin seguro?
Hombre, yo creo que con seguro, creo, ¿eh? Porque son países de cierto riesgo, son así percibidos, ¿no? Puede pasar cualquier contingencia y necesitar ayuda. Yo creo que sin duda sí. A un destino de este estilo sí. Vale, bueno, luego vas a ver que a cualquier destino te interesa. Bueno, seguro. Pero, vale, tú vas a ir a Namibia y tienes que ahorrar, a lo mejor, os vais 2 personas, mínimo 7.000 euros, tienes que ahorrar. Venga, dale. Venga. Tú te ahorras 7.000 euros y te cuesta un seguro de viaje 150, imaginemos. O sea, yo en las cifras aquí tengo que decir que yo no Venga, cotizo, sí, no a modo de cotizo ejemplo. seguros, pero Sí. bueno, más o menos. Tú estás en Namibia y de repente tienes una gastroenteritis. Bueno, no tienes una gastroenteritis, tienes una apendicitis. Sí. ¿No? Te encuentras mal, vas al hospital, te tienen que intervenir. ¿Cuánto es el coste de esa intervención? No, sin duda está compensado el pago, claro. Claro, pues en México, por ejemplo, porque en Namibia es que me lo has puesto muy complicado, pero en México, por ejemplo, estás hablando de que una apendicitis te puede costar 6.000 euros. Sí. Si vas sin un seguro de viaje, es que tendrías que haber estado ahorrando todo el año Sí. para el viaje y para la intervención. Ujú. O sea, es que por esa parte es pues eso, una herramienta de sostenibilidad financiera para los viajeros, porque luego hay muchos otros países que tú tienes que adelantar ese dinero. Sí, sí, sí. Tampoco lo tienes. O sea, Sí. es que es un problemón. Y luego, además, también para los países de acogida, que esto es un poco lo que trabajamos con la Organización Mundial del Turismo. Que en temporadas altas hay países que no tienen los recursos suficientes para ofrecer ese servicio sanitario. Entonces, es No una tienen herramienta capacidad de atender. Efectivamente. Sí. Entonces, Y les interesa que vengan asegurados porque de ese modo. porque ellos no tienen capacidad no tienen esa capacidad económica para cubrir intervenciones y alojamiento de todos esos viajeros, aparte de su población local. Entonces, esto quiere decir que es súper importante el cómo se plantean también ciertas soluciones o ciertos productos para intentar hacerlos un poquito más accesibles y sobre todo en la parte de que comentabas, ¿no? Se conoce. Bueno, es que la parte de sensibilización también es importante y es también una forma de intentar ser un poquito más sostenible, el dar esa visibilidad e informar sobre ciertos riesgos que pueden aparecer. Sí, fíjate, yo coincido contigo en eso. Sí creo que hay que cambiar todavía la mentalidad de la gente para que sea consciente que la sostenibilidad tiene un precio y hay que pagarlo, ¿no? Y a mí me gusta utilizar el ejemplo de las camisetas, ¿no? Y una persona que se compre camisetas de 5 euros porque prefiere tener 15 y poner una cada día, al fin y al cabo está obligando a la empresa a meter en 5 euros todos los costes posibles, los impuestos, los beneficios de la tienda, la logística, los beneficios del fabricante, la materia prima. Entonces, ¿cómo te cabe en 5 euros todo eso? Tienes que empezar con procesos ya realmente peligrosos, ¿no? Si tú quisieras hacer procesos sostenibles, no podrías vender una camiseta a 5 euros, tendrías que venderla a 50 para que te quepa todo ahí, pero yo creo que ahí nos queda todavía el trabajo de cambiar la mentalidad, ¿no? De que la gente sea capaz de decir, si yo decido por precio, estoy forzando a las empresas a utilizar ciertas técnicas que van contra mis principios de sostenibilidad. Entonces tengo que asumir que tengo que pagar más. Yo creo que ese camino queda por hacer, ¿o qué? Sí, lo que pasa que es complicado, porque, o sea, depende también del nivel de vida del consumidor. Claro. O sea, yo me imagino que para un estudiante, pues es complicado decir, bueno, voy a asumir, bueno, que luego realmente, o sea, depende con qué dinero lo hagan o hagan las compras, sí que se produce esto, porque, bueno, hay marcas de ropa que son bastante caras, pero bueno, es un poco por este principio, ¿no? De que se supone que están trabajando en un marco de sostenibilidad y preocupándose por el ambiente, o sea, por el medio ambiente y por las personas, por los trabajadores. Y tienen un reto de hacer valer que la gente sabe que está pagando eso, ¿no? Y encontrar el cliente que lo aprecie. Sí, pero fíjate que yo no sé hasta qué punto es que realmente saben todo lo que hay detrás o es moda. Ya. O sea, porque de repente algo se pone de moda por los influencers y depende de qué tipo de población, pues, ¿no? Que como que van allí fácilmente. Entonces, no sé, es un poco complicado porque tampoco conozco la industria como para
para Sí, poder además, valorar ni tampoco el perfil del consumidor. Pero bueno, a mí me da un poco, o sea, desde mi perspectiva de cómo yo a lo mejor hago mis compras y cómo puedo percibirlo en mi entorno más cercano, sí que es cierto que veo que a lo mejor hay marcas que sí que venden estos principios de sostenibilidad, pero la gente que yo conozco las compra porque están de moda y ya. porque son chulas. Sí, quizás tenemos poca perspectiva histórica todavía, ¿no? Porque sí venimos desde hace tiempo hablando de sostenibilidad. Cuando lo ponemos en una perspectiva temporal, el periodo todavía es cortito como para sacar conclusiones, quizás, ¿no? Sí, puede ser. Pero me estás preguntando mucho sobre sostenibilidad y yo sé más sobre comunicación. Vale, vale, vale. Pues a ver, te voy a hacer otra pregunta. Ya tiene que ver con las empresas. Del mismo modo que cuando hablamos de liderazgo, nos sale la típica pregunta, ¿no? De si el líder nace o se hace. Yo te pregunto ahora en una empresa que quiera apostar por la sostenibilidad, ¿tiene que nacer con la esencia de ser sostenible o es posible una empresa que no fue en el pasado sostenible mudar hacia la sostenibilidad? ¿Tú cómo ves eso? ¿Es posible hacerlo o hay que nacer ya con la esencia propia? Mm, ¿Naces o te haces? Yo creo que se puede hacer, sinceramente. Ujú. O sea, estoy convencida. Sí que es cierto que cuando una empresa nace, se entiende, o sea, sobre todo, a lo mejor una empresa muy chiquitita puede que no, pero una empresa media, una empresa grande, nace con un propósito. Normalmente los propósitos tienen ese punto de avance, de transformación, ¿no? O sea, tú cuando tienes un propósito en la vida, tú como persona, o sea, porque al final, por aclarar, yo veo la evolución de las compañías como la evolución de las personas. O sea, y al Sí, final, cuando exacto. trabajas sobre la reputación de las empresas, lo que te importa o lo que te interesa es que la audiencia en general vincule ciertos adjetivos a esa compañía como si lo hiciera con una persona. O sea, es un poco para crear una marca personal o para crear la marca de una compañía. Entonces, yo sí que creo que una compañía nace con unos propósitos, o sea, con un propósito y que sí que es hacia, o sea, se visualiza un poco hacia el futuro. Entonces, los propósitos normalmente son sostenibles Ujú, porque van en ese punto de avanzar hacia una sociedad mejor, ujú. hacia un planeta mejor. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestro propósito es We Care for Tomorrow, que en España, aquí en España, en Allianz Partners lo hemos traducido por Te facilitamos la vida. Ujú. No está vinculado directamente, o sea, no puedes decir de, mira, tengo esta métrica que justo se asocia a este punto a un ODS. Pero bueno, yo creo que en esencia, al final, facilitar la vida a las personas es súper social. Sí, O claro. sea, es lo más social Ujú. que hay. Luego se puede hacer y se puede vincular a la sostenibilidad, por supuesto. Y así muchísimas empresas. Tú naces con un propósito y luego lo puedes ir dirigiendo para cumplir un poco ese factor positivo, o sea, para significar algo positivo en el entorno en el que estás. Claro, pero ¿y si no naciste con este propósito? O sea, si en tu propósito original no estaba el hacer un mundo más sostenible o dejar un mejor legado a futuras generaciones, pero a medida que vas transitando ves que la vida te obliga a ser diferencial, ¿no? Y de repente descubres, oye, pues tengo que mudar hacia conceptos de sostenibilidad que la población aprecia. ¿Eres capaz, y coincido contigo plenamente, en que al final una empresa es la asociación de personas, por lo tanto el perfil de valores de su fundador acaba impregnando la compañía? Si no tienes esto en origen, ¿es probable que una vez que ya estés en marcha puedas adquirirlo o lo ves más complicado? ¿Cómo ves esto? Y yo creo que se puede perfectamente. O sea, a ver, me tendrías que poner un ejemplo de un propósito, un propósito malo, en plan de voy a vender No, mira, el para propósito. cargarme todos los bosques del planeta. Pues No, mira, el propósito malo es, no es malo, pero sí que es un error de enfoque de muchos emprendedores, ¿no? Quieren que las empresas están para ganar dinero. O sea, y en cierta parte tienen razón, porque es que si no ganas dinero te mueres. Pero yo creo que ganar dinero no es la meta, tiene que ser la consecuencia de tus propósitos, de tus valores. Es decir, tú tienes que hacer cosas que aporten valor a la sociedad y como consecuencia te retornan dinero. Pero en tu totalmente. cabeza tiene que estar ese propósito. No puede estar el fin de ganar dinero. Entonces, yo sí me encuentro muchas empresas que no tienen el propósito de fondo y que su objetivo en el día a día es tengo que ganar dinero. Pues respondamos a un para qué. ¿Para qué fundó esta empresa? ¿No? O sea, ahí tú tienes un propósito.
porque ya estás diciendo Sí. cuál es la esencia de esa compañía, ¿para qué? Pero yo creo que a veces no se hacen esas preguntas, ¿eh? O sea, yo creo que hay empresarios y emprendedores, yo trabajo con muchos de ellos, ¿no? Que su objetivo es, me tengo que ganar la vida. Sí, Entonces, ganarme la vida es generar ingresos. Eh, y ya está. Y mi meta es ganar dinero. Y yo creo que es un error, porque el dinero te tiene que venir como consecuencia del valor que tú aportes. Por lo tanto, céntrate en el valor que tú aportas y cuanto más valor des, más te va a retornar. pero por eso Pero eres les falta ese consultor, por eso propósito. eres consultor y lo haces también. No, pero claro, por eso hablamos también que depende de, o sea, una empresa súper pequeña o un emprendedor, no creo que a lo mejor se ponga en la tesitura de decir, voy a transformarme hacia sostenible. Pero una empresa, o a lo mejor pues, se puede dar el caso de tienes un emprendedor, crea una empresa chiquitita que no lo ha hecho con un fin muy claro o con un propósito muy claro y llega un momento de la evolución de esa compañía en el que se tiene que plantear hacia dónde va. ¿Se puede hacer sostenible? Por supuesto. Porque siempre, yo creo que en ese para qué siempre va a haber algo positivo. O sea, todo depende de la voluntad. Y algo que comentabas que es muy importante y que he empezado diciéndolo es nosotros, por ejemplo, hemos metido caña sobre todo al tema de la sostenibilidad y del punto responsable de la compañía a raíz de la llegada de Borja. Uh-huh. Esto para decir que es súper importante el equipo directivo que haya en una compañía. Y si es o el equipo directivo, pero sobre todo el CEO de la compañía o la CEO. Entonces, que en una empresa pequeñita, ese emprendedor, si tiene voluntad y tiene valores, por supuesto que puede transformarlo. ¿Sabes? Y luego entra tu rol, ¿no? Porque entiendo que, o sea, el desencadenante es esa semilla de que alguien interno tiene que creer en esto y ahora tienes que movilizar y conseguir que toda la gente acompañe esa cultura, ¿no? Y entiendo que es donde entra el rol del comunicador, que es lo que haces tú. Justamente. Internamente y externamente. O sea, hacia el exterior entiendo que tu trabajo es que esa sostenibilidad que existe en la raíz sea percibida por el cliente, ¿no? Y lo tome en cuenta a la hora de decidir. Pero internamente necesitas que todo el mundo esté alineado, porque, o sea, yo entiendo que la sostenibilidad lleva muchísimo tiempo el posicionarte ahí, pero que la pierdes en 2 segundos si alguien mete la pata. Totalmente. Bueno, reputación. Claro. Esto... Y tu trabajo de comunicación, entiendo, a nivel interno es que la gente asuma esos valores, se alinee con ellos, los transmita. Claro, o sea, eso? luego depende de la estrategia de cada uno de comunicación. A mí me gusta mucho una estrategia de comunicación 360. Quiere decir, o sea, que además creo que está muy alineada con toda la compañía, con lo que hacemos y luego con lo que decimos y lo que dices. O sea, lo que comentas, que la persona interna, el empleado, es el primero que tiene que ayudarnos a difundir eso. O sea, de hecho, creo que es el 80%. Esto está aplicado a los consumidores, pero que es exactamente igual para un empleado. El 80% de las personas tienen tendencia a creerse algo y a tomar decisiones en base a lo que a un mensaje que han escuchado de una persona cercana. Uh-huh. Luego, quiere decirse que cuando tú tienes empleados, si ellos no perciben esos mensajes, luego tampoco los van a difundir. O sea, tampoco se los van a creer. También es muy importante, dentro de la comunicación interna, ver cómo les integras en las acciones. O sea, por ejemplo, nosotros cuando hacemos acciones sostenibles más vinculadas con lo social y con comunidades, no confiamos en dar una donación y ya está. Nosotros queremos que nuestros empleados participen. Pues bien, buscáis estrategias de implicación. Efectivamente, buscamos implicación con los empleados. Pues por ejemplo, si trabajamos con aldeas infantiles, lo que intentamos es que haya siempre alguna jornada, que podamos ir a alguno de los centros de las aldeas para hacer alguna labor pues el año pasado creo que estuvimos ayudándoles a remodelar una parte del patio que tienen. Uh-huh. O sea, al final nuestros empleados van y hacen algo físico. Uh-huh. Luego tenemos temas de a lo mejor plantación de árboles que se ve un poquito más alejado, pero porque es digital. Pero lo mismo, pues intentamos que los empleados, por ejemplo, pues puedan recibir un árbol cuando es su cumpleaños o cuando conseguimos un hito de la empresa. O sea, intentar compartir esos valores y esos compromisos con todo el mundo.
Que eso deriva en sentido de pertenencia, me imagino, ¿no? O sea, si tú eres una persona con valores y ves que tu empresa también tiene los mismos valores que tú, ya existe una vinculación más allá de la parte salarial, existe una vinculación emocional con una empresa alineada con lo mío, ¿no? Entiendo, eso es parte del sentido de pertenencia de los empleados, ¿o qué? Totalmente. O sea, y es lo que decíamos, ¿no? Que las empresas tienen que nacer con propósito, pero las personas lo hacemos también. Aunque a veces estemos un poco perdidos y no nos lo planteemos, pero existe. O sea, ¿yo por qué me levanto cada mañana? ¿No? Esa es la pregunta. Y el levantarte cada mañana para ir a trabajar en un sitio en el que ves que intentan hacer un poquito, aunque sea un poquito, pero un poquito por los vecinos, un poquito por los jóvenes de la zona, un poquito por el monte que hay al lado. Eso yo creo que ya te hace sentirte mucho más vinculado con la compañía. Es una tarea evidentemente a muy largo plazo, ¿no? De consistencia, de recurrencia, hasta que va calando todo esto. ¿Eres capaz o crees que es capaz de movilizar a casi todas las personas bajo valores de este estilo? ¿O siempre hay gente que se queda al margen? Yo creo que en las empresas hay tres perfiles de personas: los que son proactivos y se suman a cualquier propuesta que les hacen; los que están en camino intermedio, que es primero esperan a ver qué sucede y después deciden, ¿no? Y luego yo sí creo que hay un perfil de gente que siempre está quemada o lo que sea y que cuesta mucho más. Pero ¿cuál sería el rango a partir del cual crees que ya estamos logrando el objetivo? Cuando yo por experiencia ya lo tengo muy medido. Yo creo que hay dentro del 100%, yo diría que hay un 30% que sí que puedes encontrar que sean proactivos. Y bien, ¿eh? O sea, ya con mucha suerte. Y entiendo que si esos que son proactivos, o sea, los evidencias, ¿no? Uh-huh. Evidencias los resultados y los premios y tal, ¿eres capaz de lograr que entre otra segunda oleada de los restantes? ¿O no? Pero con porcentajes bajitos. ¿Sí? Sí, es complicado. Luego también, porque es súper bonito hablar de valores, de compromiso, pero también depende del rol que tengas dentro de una compañía. Tú lo que quieres es fichar, haces tu trabajo claro. Sí, y te vas. Sí. Entonces, claro, ¿cómo consigues vincular o sea, depende del número de personas que tengas con ese tipo de rol, que a lo mejor es más ejecutivo de llego, hago mi trabajo y me voy. Es más complicado incluirles y hacer que realmente sientan ese orgullo de pertenencia, Uh-huh. porque están pensando en lo que están pensando. Entonces ese es más complicadillo. Y luego los detractores que, bueno, o sea, siempre hay en todos los ámbitos de la vida. Sí. Y esos no cambian. A nivel formal se hacen protocolos de comunicación, porque vivimos en un entorno súper complejo donde cada quien tiene sus redes sociales, hace sus comunicaciones, ¿no? Y al final las personas van por libre, se olvidan de que detrás representan marcas y todo esto. Y claro, si la empresa tiene una clara enfoque hacia la sostenibilidad, intenta inculcar los valores de modo interno para crear coherencia y tal, ¿cómo logras que alguien por libre en sus redes sociales no comente algo que contradice todos los valores de la compañía? ¿Eso conviene regularlo? ¿Se puede hacer algo? ¿Entramos en la línea de lo personal con lo profesional? ¿Cómo manejáis esto internamente? Hay una parte de los empleados que o sea, son etiquetados, entre comillas, como referentes, ¿no?, en ciertos temas. Uh-huh. Y estas personas sí que es mucho más manejable el formarles, el orientarles, porque yo tengo, por suerte, es verdad que mi equipo en general son personas súper preparadas y mi labor es más de orientarles que de tenerles que gestionar. O sea, me lo ponen fácil en ese sentido. Entonces hay una parte que bueno, que ellos se pueden pronunciar como expertos y eso, que comunicación les orientamos y les vamos dando tips y hago un poquito de guía. Luego hay otros empleados que a lo mejor no están posicionados como expertos en ciertos temas, pero sí que están adheridos un poco a los valores y al compromiso de la compañía. Entonces, son compañeros que al final yo creo que tienen sentido común y saben cómo utilizar las redes. O sea, no van a...
O sea, y tampoco tienen un rol súper proactivo de ser ellos los que crean, no son generadores de contenido. Si tuviéramos identificados a generadores de contenido que no figuran en la parte de referentes o de expertos, por supuesto que también los acompañaríamos. Pero bueno, es verdad que no tenemos muy poquita gente así y que tenemos también mucha relación con ellos. Y luego el perfil que comentas de que realmente vayan a poner comentarios negativos y que estén como súper desorientados y no, o sea, o que opinen que la compañía desarrolla una actividad completamente distinta a la que efectivamente hace, yo creo que esto se queda sobre todo con la parte de detractores, que tampoco suelen ser muy... O sea, yo creo que al final la gente, por muy detractora que sea, también sabe dónde está trabajando. Ya, O sea, sí, ¿no? sí, O sea, sí. yo me imagino que es un poco complicado morder la mano que te está dando de comer. Entonces, a lo En mejor. ese grupo que tú le llamas como de influencers, ¿no? Que tú los tienes que tener de tu lado, incluso los que son susceptibles de acabar siendo influencers, ¿tú crees que hay políticas de remuneración y de incentivación tendrían sentido? Es decir, antiguamente todos los pluses eran de productividad, ¿no? Pero a día de hoy estamos en otro concepto totalmente diferente, como es la innovación, y yo soy de los que creo que las empresas tienen que incentivar aquello que quieren conseguir, tienen que incentivar la innovación. Y me pregunto, si tienes gente que te apoya desde el punto de vista comunicativo a posicionarte en el lugar que tú quieres, ¿crees que eso debería de estar en cierto modo incentivado con algún plus o remunerado o sería peligroso? Yo creo que no debería ser remunerado. O sea, porque Porque de hecho, crearía... es que en el momento en que lo remuneras ya pierdes toda la autenticidad. O sea, ya Ya, esto realmente tenemos un compromiso, intentamos mejorar las cosas. eh, es que si les estás pagando porque digan lo que quieres que digan, o sea, tiene que salir de ellos, entiendo. Sí. totalmente. Sí, sí que es cierto que puedes hacer activaciones, pero siempre vinculadas con la compañía. Pues a lo mejor se hace una actividad dentro de la compañía que puede resultarle súper interesante. Pues a lo mejor, yo qué sé, si los que lo compartan más, pues pueden participar en la siguiente actividad. ¿No? O sea, siempre vinculado, yo creo, en el punto corporativo, eh, pero fuera de cualquier tipo de gratificación Ujú. que, o sea, yo, vamos, que igual otra compañía y otra persona que gestione comunicación le parece una fantástica idea. Ujú. A mí personalmente creo y tampoco creo que la compañía esté alineada Mm. para hacer eso. Entiendo que todo esto es muy de gran multinacional, de empresa referente en el sector, hablamos de grande empresa, ¿no? Si empezamos a bajar en el nivel de la pyme, ¿ves sensibilidad, digamos, hacia caminar hacia este lado o crees que van al margen? ¿Creen que esto no va conmigo? La sostenibilidad no es una apuesta que yo deba hacer. Estoy muy perdido a la hora de hacer esta transición y implicar a la gente. ¿Cómo ves eso a medida que vas descendiendo en el tamaño de la empresa? Eh, pues depende de cómo les vaya. O sea, depende de O sus sea, ¿crees que el prioridades. desencadenante, si me va mal, hay posibilidades de que apuesten por esto y si les va Al bien, revés. al revés? ¿Cómo Yo es creo eso? que al revés. O sea, Sí, que fíjate que es como una paradoja, ¿no? sí. Porque cuanto más integras la sostenibilidad, que sobre todo es un tema de transformación, ¿no? Una transformación futura hacia algo que va a ser mejor. Cuanto más, o sea, cuanto mejor te va, es como que puedes pensar en, vale, ya tengo mis básicos cubiertos, Claro. ahora voy a pensar en cómo le doy otro punto más, ¿no? Ujú. Otra vuelta de tuerca. Y sin embargo es un poco al revés, porque si te está yendo mal, pues puede ser porque no te estás haciendo ese planteamiento futuro de, vale, ¿cómo quiero que sea no solo sostenible hacia las personas y la sociedad, sino hacia mí mismo? O sea, la sostenibilidad al final es la durabilidad de algo. Ujú. Si yo quiero que mi compañía sea duradera, ¿no? Tengo que Sí. hacer que sea sostenible. Pero claro, cuando a lo mejor están lidiando con ciertos costes, no arrancan, están en un momento complicado, no se plantean este aspecto de sostenibilidad que es como ya, pero es que tú necesitas que la compañía avance, que se transforme para ser duradera, Ujú. ¿sabes? ¿Percibes que interiormente en las empresas hace falta un líder que asuma esta transformación? O
O sea, hace falta gente formada y preparada si decidimos afrontar una transición hacia lo sostenible, ¿no? Y hay que, de modo tangencial, cambiar la cultura. ¿Qué profesionales tenemos ahí? ¿O quién sería el indicado? ¿Hay conocimiento para hacer esto? ¿Hay oportunidades ahí de desarrollo profesional? ¿Cómo hacemos eso en las empresas ahora? A nivel cambiar esa... que me estás haciendo unas preguntas súper complejas. Para eso te traje. Para preguntar cosas simples hay un montón de gente fuera, pero sí, aquí bueno, te yo decía que iba a hablar 5 minutos, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tu punto de vista personal? ¿Cómo se hace esa transición para que tenga éxito? La transición cultural, yo creo que o tienes un líder, CEO de la compañía, que rema y que bueno, está apuntando hacia la dirección adecuada, o es muy complicado. Pero y él asume, o sea, él sí que marca el camino, pero él asume también el engranaje con los empleados, asume ese rol de impregnarlo. Yo personalmente creo que es esencial. O sea, nosotros es como nos organizamos. O sea, cuando digo que Borja creó la comisión de RSC, en su momento es porque realmente o sea, es insistente, ¿eh? Y lo abandera. O sea, él siempre que aparece la oportunidad, él va donde haga falta a hablar sobre ello porque realmente está convencido. O sea, y de hecho, bueno, esto es una anécdota, pero hicimos un proyecto con la Fundación Freno al Ictus, que para poder formar a nuestros empleados, para que lo pudieran detectar, o sea, que pudieran detectar el ictus incluso al teléfono. Porque de hecho el ictus es una de las mayores enfermedades que causan mortalidad en España. O sea, es increíble que hasta que no te ves envuelto un poco en el tema con ellos, no tenemos ni idea. Bueno, pues por ejemplo, en su caso se lo tomó tan a pecho la formación, la relación con la fundación, que luego él, que claro, al final está en foros un poco más extendidos con otras grandes compañías, fue sirviendo para difundir el caso de éxito. Y gracias a eso ha habido otras compañías que han contactado a la Fundación Freno al Ictus para desarrollar el mismo plan de formación. Entonces... O sea, ¿y quién es el que detecta el ictus? ¿El teleoperador que atiende una llamada? Sí, o sea, de hecho cualquiera podemos detectar... O sea, ¿entrenasteis a la gente, a los teleoperadores, para que fueran capaces...? Sí, bueno, a toda la compañía. Lo que pasa es que tenemos una parte de la empresa, de los empleados que trabajan en plataformas telefónicas. Entonces, sí que hay algunos signos que se pueden detectar al teléfono. Caramba. Entonces, pero bueno, que esto también es el punto de multiplicar el efecto. O sea, que incluso yo que no trabajo en un call center, pero yo en mi ámbito más cercano lo puedo identificar, y de hecho ahora un poco mi labor es también que el difundirlo para que otras personas sean capaces de identificarlo. Jolín, qué oportunidades aparecen, ¿no? ¿Quién le iba a pensar? Sí, no, es increíble, ¿eh? O sea, de hecho nos ha ocurrido de algún compañero que ha detectado algún ictus en familiares gracias a la formación y también saber cuál es el protocolo que tienes que seguir. ¿Cuánto tiempo lleváis desde que iniciasteis este proceso, desde que entró Borja? ¿Cuánto tiempo lleváis con esta línea de trabajo? 5 años, yo creo. Sí, 5 añitos. Entró 2000, en plena pandemia. 2020 creo que fue, ¿no? Sí, me suena que fue 2020. Bueno, y para ir finalizando, Beatriz, haciendo una visión ya no de empresas, sino de consumidores, los jóvenes siempre somos rebeldes, ¿no? Y somos antisistema y todo esto. Siempre tenemos nuestra fase de contradecir todo, ¿no? Y sí. Se percibe que la generación adolescente es muy prosostenible. No sé si es de boquita o realmente es cierto, pero estos son los consumidores del mañana, ¿no? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué vienen las generaciones de jóvenes? ¿Crees que vienen realmente valores sólidos que van a forzar a las empresas a caminar hacia este lado? ¿O simplemente es una tendencia adolescente que desaparecerá cuando se hagan mayores? ¿Cómo ves? Vete 15 años o 10 años para adelante. Y dime cómo ves que las jóvenes puedan transformar o incidir en las estrategias corporativas. Yo creo que lo van a hacer, ¿eh? Sí. Sí, creo que lo van a hacer porque, bueno, si me voy en vez de 15 años para adelante, 15 años para atrás, ¿sí? Las preocupaciones que teníamos entonces en ningún momento pasaban por la sostenibilidad. O sea, ningún joven se planteaba nada
en el ámbito Sí, sostenible. Y yo creo que es porque se han dado cuenta, o sea, al final es un punto egoísta, ¿no? Pero tú dices, bueno, yo ya con la edad que tengo, pues, bueno, mira, el sol está ahí todos los días, hace un poquito más de calor, pues me pongo el aire acondicionado y ya está. Pero yo creo que ellos son conscientes de que ese punto que tú dices de ya me pongo un poquito el aire acondicionado, lo tienen que hacer durante muchos más años. ¿Cómo va a estar el planeta y los valores humanos dentro de 40 años? ¿Sabes? Y yo creo que son muy conscientes de, madre mía, lo que nos han dejado. O sea, mira lo que tenemos ahora. Si esto se ha producido en 15 años, imagínate lo que va a ocurrir dentro de 30. Y yo tengo que vivir ahí. Y mis hijos vivirán ahí. O sea, este sentimiento crees que es una tendencia, ¿no? No es algo pasajero, ¿crees que se va a consolidar y va a afectar evidentemente a las empresas, ¿no? Sí, Porque las empresas al fin y al cabo tienen que alinearse a los requerimientos del mercado, ¿no? Justamente, que, o sea, por un poco por simplificar todo, lo que decíamos, si una compañía necesita ser duradera, tiene que avanzar, tiene que transformarse y al final tú como compañía, ¿qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo servicios o productos? Se los tienes que vender a unas personas que avanzan, que evolucionan. Entonces, o soy capaz de evolucionar con sus preferencias, pues, si no me voy a quedar fuera. Entonces, es muy buena la pregunta que has hecho porque es verdad que yo creo que todo lo determina el consumidor al final. Y cuando ese consumidor tiene arraigado unos compromisos y unos valores... Cuando lo detectas, ¿no? Tienes la oportunidad de anticiparte a lo que él va a demandar. Es lo que yo creo que se debe hacer. Sí, bueno, y que siempre se ha dicho que el marketing era de generar una necesidad. Yo personalmente yo creo que no generamos ninguna necesidad. La ansiedad ya está, ¿no? Es alinearte con ella. Lo que haces es identificar o anticipar una necesidad, pero no generas ninguna necesidad. Venga, la última. Me interesa tu opinión personal sobre la importancia de la política en este tipo de la sostenibilidad. Te lo voy a poner como ejemplo. Yo creo que todo el mundo entiende, por lógica, ¿no? Ideologías aparte, ¿no? Que un motor que no consume combustibles fósiles no emite emisiones a la atmósfera. Por lo tanto, un motor eléctrico es más sostenible desde el punto de vista del impacto que un motor de combustión. Eso lo entiende todo el mundo. El problema viene cuando el político se posiciona en favor de un determinado sector, como pasó con el vehículo eléctrico, y entonces impulsa o potencia las ventas. Entonces, automáticamente se te agrega la población contraria, que a la que no le gusta que le impongan cosas, a las que además basta que lo pida un político para hacer justo lo contrario. Entonces, mi pregunta es, para la sostenibilidad tenemos que dejar que sea una transformación natural en función de las necesidades de las personas y de su sentimiento, y si se mete la política por el medio incentivando medidas de sostenibilidad, ¿eso es positivo o es negativo? ¿Cómo puede impactar? ¿Crees que es mejor que la política se quede al margen de esta transformación o debe tomar una parte activa? ¿Cuál es tu opinión personal sobre esto? Yo creo que la regulación es necesaria, o sea, sobre todo por el tema de... O sea, sé que me estoy saliendo un poco de lo que me has preguntado, ¿eh? Pero analizándolo, creo que la regulación sí que es súper importante porque, bueno, si se tienen estudios y métricas, se ve lo que efectivamente avanza o se transforma hacia algo positivo. Entrar en política creo que es totalmente contraproducente. Por lo que dices... y porque luego al final creo que en la política hay muchísimos intereses que no están vinculados con lo que es bueno para la mayoría. O sea, creo que la política está muy, muy vinculada a los intereses personales de las personas que están rigiendo esa política. O sea, que lo embarra todo y que podría llegar a conseguir el efecto contraproducente, ¿no? Yo creo que, claro, tienes muchas personas que se desvinculan porque al final la política está fragmentada por colores, digámoslo así, y entonces si lo impulsa la política de cierto color... Exacto, ya te agregas toda la masa contraria en tu contra, ya simplemente por el hecho de tú apostar por un lado, los otros ya están en contra. Sí, efectivamente. Y luego, por otro lado, creo que muchas veces no son decisiones objetivas.
Creo que son decisiones que juegan mucho con este punto subjetivo de qué es lo que me interesa a mí o qué es lo que le interesa a un colectivo muy concreto. Entonces, lo que decías de dejar que realmente evolucione en función de lo que la gente considera que es importante, puede ser, yo creo que puede ser la clave. Pero siempre regulado, porque al final, claro, la población en general tampoco sabemos hacia dónde tiene que evolucionar algo para que sea realmente positivo con unas métricas y no afecte al medio ambiente. Sí, sí. Y la política, además, desde mi punto de vista, creo que tiene un sesgo cortoplacista, ¿no? Y a veces en medidas que son de mucha transformación les falta, no sé, interés o apuesta, no sé. Es una... Claro, es complicado porque al final responde a... El problema de la sostenibilidad es que, ¿qué hacemos? ¿Que responda a un colectivo o que responda a las necesidades de la mayoría? En el momento en que tú lo estás mezclando con política, ya deja de ser universal, porque la política está súper fragmentada. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Beatriz, no sé si quieres agregar alguna cosa más. La verdad es que se me hizo enriquecedor. Bueno, no sé qué piensas. me has puesto muchos compromisos y no sostenibles. Muy bien. Pues nada, te agradezco tu presencia aquí. Muchas gracias. Este fue el podcast de hoy. Ya sabéis que aquí lo que intentamos es poner luz en este mundo tan incierto. Si os gustó lo que escuchasteis, no os olvidéis de agregaros, de compartirlo para poder seguir al tanto de las futuras conversaciones que vamos a tener. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Un placer y Lo hasta mismo. otra ocasión. Gracias.